Valedoras, valedores, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos sean a esto que es Guerrero Espiritual. Yo soy Diego Archibaldo y en esta ocasión les hablaré sobre un tema muy controversial y sonado sobre todo en estos últimos meses y del que debemos estar informados, pues se acerca la legalización recreativa en este país, lo cual irremediablemente afectará a otros muchos más. Pero antes de entrar de lleno sobre este tema, me gustaría aclarar 3 puntos. Primero que nada, quiero subrayar que no estoy promoviendo ni incentivando el uso de ningún tipo de drogas. Este video lo hago única y exclusivamente con fines informativos. En segundo lugar, remarcar que esta información la obtengo de mi experiencia y de los propios registros akáshicos que me han proporcionado las plantitas que yo mismo he cultivado para consumo personal. Y me gustaría invitarlos a que no crean lo que yo aquí les vengo a decir y que investiguen por su cuenta, pues al final cada uno tiene una perspectiva diferente y ustedes son los que tienen la última palabra. Valedores, por último, los invito a que si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, no duden en ponerlo en la caja de comentarios porque lo leo todo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, pues aquí estaremos hablando de temas muy interesantes que pueden ayudarles en su camino espiritual. Bueno, una vez dicho lo anterior, comenzamos. La marihuana es una planta de poder que ha estado en este planeta desde tiempos muy remotos, ayudando a la humanidad a elevar su frecuencia vibratoria. Entendamos primero que nada que una planta de poder es aquella cuyo consumo puede hacer que nuestra frecuencia vibratoria se eleve, haciendo que hagamos conscientes algunos aspectos de nuestra vida que por alguna u otra razón nos cuesta trabajo sacar a la luz. Estas plantas tienen la capacidad de poder abrir nuestras mentes, nuestros horizontes y también nuestros corazones, pues hacen que nos sintamos en una sincronía profunda con nuestra Madre Tierra y echemos un vistazo fuera de la Matrix. Existen varios tipos de plantas de poder, aparte del cannabis. Algunos seguramente ya los habrán escuchado, como por ejemplo son los honguitos, la ayahuasca, el peyote, la salvia divinorum, etc. Bueno, en este punto me gustaría hacer un paréntesis diciendo que existen a la par de estas plantitas una serie de ceremonias, las cuales se han puesto mucho de moda. Estas ceremonias se realizan supuestamente con el fin de reencontrarnos con nosotros mismos y ayudarnos en nuestro camino espiritual, lo cual en ocasiones resulta todo lo contrario. Por eso hay que tener cuidado y hacer caso a nuestra intuición en el momento de decidir con quién acudimos a este tipo de ceremonias. Debemos tener en cuenta que todas las plantas y árboles que existen tienen en su interior un espíritu y bueno, la marihuana no es la excepción. Y ese espíritu que ellos poseen, así como nosotros poseemos, tenemos un espíritu dentro de nosotros, ellos también lo tienen. Y ese espíritu que ellos tienen dentro de este ser hermoso que se manifiesta en una plantita, un arbolito, es muchísimo más elevado que el que nosotros, los seres humanos, poseemos. Ellos, junto con los animalitos, son los verdaderos herederos de Gaia y como tales deberíamos respetarlos. Lo cual en esta época en esta época de la Tierra hace mucha falta, pues la conciencia de esto se ha perdido con el paso del tiempo, dando lugar a un ego superinflado que nos hace verlos como seres inferiores y vernos a nosotros mismos como los que estamos hasta arriba de la cadena alimenticia y por lo tanto creemos que somos superiores a todos los demás, lo cual es totalmente erróneo. Para que tengamos una idea del recorrido espiritual de estos grandes maestros, les explicaré de la manera en que los registros me lo explicaron a mí. Imaginemos una carretera de 1000 metros o 1 kilómetro. Bueno, nosotros los humanos hemos recorrido de esos 1000 metros tan solo 2 metros en nuestro camino, en nuestra evolución espiritual. Los animalitos, que también son seres mucho más evolucionados que nosotros, han recorrido de estos 1000 metros de esta carretera
400 metros. Y los árboles y las plantitas ya terminaron de recorrer estos 1000 metros. Esto me lo dieron los registros tan solo como referencia y en cifras en nuestro cerebro pueda comprender, pero en realidad no tenemos ni idea de lo avanzado que estos hermosos seres son. Somos espíritus muy jóvenes en realidad, lo cual no nos hace pues más o menos que los demás, sino que tenemos que saber, tenemos que ser conscientes que venimos a este mundo a aprender. Y estos seres, estos arbolitos, estas plantitas, estos animalitos, son los mejores maestros que podemos encontrar si nosotros aprendemos a escucharlos y a sentir su energía. Una vez entendido esto, podemos partir de lo que yo considero que es lo más importante a la hora de decidir si se quieren consumir esta planta de poder, lo cual es el respeto. Hasta ahora no he escuchado a alguno de estos grandes cultivadores de cannabis que existen en países donde el uso recreativo ya es legal, que les dé este respeto. Todos están empezando a ver esta plantita, al cannabis con signo de dólares. Algo como lo que han estado viniendo haciendo por ejemplo, los criadores de perros, que hacen mezclas de razas y hacen que sus perritas tengan muchísimos cachorros solamente con el único fin de tener dinero a partir de esto. Lo cual pues anula todo el respeto que estoy mencionando, que he estado mencionando. Debemos empezar a hacer conciencia de esto, pues el uso recreativo legal no necesariamente traerá cosas buenas como muchas personas piensan. Lo que van a empezar a hacer, aparte de verlo como una mina de oro, es usarla como otra droga más de control, como lo han estado haciendo con la industria alimenticia, farmacéutica, de licores, de tabaco, etc., lo cual provocará que entremos más en modo zombie. Les voy a poner un ejemplo. Como muchos seguramente sabrán, hubo un tiempo en el que el alcohol era ilegal. La historia, si algo nos ha demostrado la historia, es que cuando se juntan dos cosas, que son por un lado, en una sustancia, que son por un lado que el placer momentáneo de su consumo, durante su consumo, y el hecho, por otro lado, de ser ilegal, comienza a partir de esto una serie de hechos violentos para poder conseguirlo o distribuirlo. Esto lo hemos estado viendo en nuestros tiempos por ejemplo, con el narcotráfico, por ejemplo, con la marihuana, con la cocaína, con todas estas drogas, estas sustancias que son ilegales. Volviendo al alcohol, es entonces que los altos mandatarios decretan que el alcohol debe ser ahora legal, poniendo como pretexto que se ha generado mucho más violencia siendo ilegal, lo cual en realidad fue cierto. Pero lo que no nos dicen es que todo ha estado planeado desde el principio y esa violencia la generaron ellos mismos al prohibir la sustancia. Pues conocen bien cómo funciona la mente humana y al poner al principio algo como prohibido, lo cual crea en nuestro cerebro en ocasiones una necesidad de conseguirlo, el hecho de que algo es prohibido, luego muchas veces nosotros queremos a fuerza conseguirlo y no lo vemos como... Y luego, o sea, algo que lo hacen como prohibido y luego como algo que ya podemos hacer, la curiosidad nos va a llevar a consumir muchas veces y caer en una adicción. Entonces el alcohol se vuelve legal, dando una tranquilidad aparente a las personas al momento de comprar estas bebidas, en las cuales nos dan, repito, un estado de placer momentáneo, pero una vez que sus efectos se van, nuestra vibración y energía bajan considerablemente, dañando aparte nuestros órganos, nuestro estado de ánimo, haciendo que nos enfermemos para después recurrir a la industria farmacéutica para curar las enfermedades que nosotros mismos nos hemos provocado y manteniéndonos así dentro del sistema en un estado zombie debido a estas bajas vibraciones que nos producen todas estas industrias. Lo mismo pasa con los alimentos, con la religión, con ciertas actividades holísticas, etc. El cannabis va encaminado hacia lo mismo y es por eso que debemos estar bien informados sobre ella, pues como cualquier cosa, por más buena que sea, y lo digo, es una increíble planta con muchísimas propiedades sanadoras y curativas, puede volverse negativa si caemos en un abuso de consumo, como por ejemplo el ejercicio, que como sabemos es
es una cosa que si hacemos nos va a traer como consecuencia salud y bienestar, pero si caemos en un exceso nos va a traer entonces una adicción y una descompensación a nivel mental y corporal. Me parece que a esta filia o esta enfermedad se le llama vigorexia, este exceso de ejercicio. Y es el claro ejemplo de que algo bueno lo podemos transformar nosotros mismos en algo que pues no nos va a traer salud, sino todo lo contrario. Por ello, valedores, tenemos que hacer conciencia y tomar las cosas buenas que traerá como consecuencia la legalización de esta planta, porque pues no todo es malo. Y una de ellas es tener acceso a cultivar nuestras propias plantas, lo cual es la mejor manera para poder aprovechar todas las propiedades de esta hermosa planta de poder. Ya haré un video más adelante sobre tips de cultivo y qué cultivo es mejor, si el de interior o el de exterior. Mientras me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios cuál de los dos cultivos creen ustedes que sea mejor y por qué. Bueno, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es buena, es mala la marihuana? Pues eso depende de nosotros. La planta en sí es total amor y energía de alta vibración como todas las plantas y todos los árboles. Pero si caemos en un abuso de consumo, entonces es cuando se vuelve perjudicial tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. La idea y la línea es muy delgada. Cada uno de nosotros sabremos exactamente cuándo la estamos cruzando, y un tip para darnos cuenta de esto es cuando nos comenzamos a preguntar, ¿ya estaré cayendo en un abuso de consumo? ¿Ya estaré fumando mucho? Y si tú, valedora o valedor que te estás preguntando esto, es porque seguramente sí ya te estás pasando. Es una forma en el cual nuestro cuerpo nos va a decir, son como que estas señales de alarma, de alerta roja, que nuestro mismo cuerpo nos dice, ya párale, ya estás cruzando la línea. Nuestro cuerpo siempre nos dice cuáles son nuestros límites, y cada uno de nosotros somos diferentes y nuestros límites varían. Por eso debemos comenzar a hacerle caso a nuestro propio cuerpo y a nuestra intuición, en vez de ir con alguien que nos diga cuáles son. Vamos con un médico, no me malentiendan, no estoy en contra de ellos, yo mismo me dedico al área de la salud. O vamos con un chamán o con un brujo, un lector de cartas, o que nos hagan reiki, etcétera, 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 cuando nosotros mismos somos los únicos responsables de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Hay actualmente una inmensa flojera que no nos permite responsabilizarnos de nosotros mismos, y optamos por la salida fácil, yendo por la píldora mágica que nos cure los males que nosotros mismos nos hemos provocado. Pero, valedores, valedoras, no existe una píldora mágica. No existen salidas fáciles, que es lo que nos han hecho creer. La vida es una lucha constante por tener salud y bienestar, y solo se logra con trabajo duro día a día. Pero a veces se dificulta ver estas señales que nos manda nuestro cuerpo si no hacemos ejercicio, si no nos alimentamos bien, si consumimos drogas que lo adormezcan, si tenemos malos hábitos. Que quede claro que no estoy criticando a nadie. Cada uno está en su punto del camino espiritual y es totalmente responsable y es perfecto. Solo digo que hay que ser conscientes de que nos provocamos muchas veces nuestra propia destrucción. Volviendo al cannabis, me gustaría platicarles para que quede un poco más claro lo que los registros me explicaron sobre ella. Como dije antes, y como probablemente sabrán, valedores, esta plantita ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy remotos. Su origen, tal cual me lo explicaron los registros, viene de la raza felina, la cual dentro de las razas cósmicas se cuenta como una raza de amor y de las más poderosas que existen, los cuales intervinieron en esa ocasión de manera pasiva, trayendo esta planta a este planeta desde el suyo, con el fin de ayudar a la humanidad a elevar su frecuencia vibratoria, debido a que en estos tiempos remotos la vibración que emanaba la Tierra era mucho más baja que la que emana actualmente. Estoy hablando de los tiempos de Lemuria y Atlántida. Sin embargo, en esa época nuestros antepasados no la consumían, es decir, no la fumaban o no se la comían tan frecuentemente como ahora lo hacemos, sino que aprendían de ella a través de su cultivo, del olor que emanaba, de la sabiduría que proporciona su crecimiento, porque ellos eran
ellas eran seres muy sabios y sobre todo respetuosos con todos los seres sintientes del planeta. Entonces se apoyaban de ella para poder acceder a su yo superior o a su ser trascendental o a su conciencia absoluta, a su amada presencia, como quieran decirle. Y esto es algo que se puede hacer hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la frecuencia de la vibratoria, como he dicho, en esta época en que vivimos es mucho más alta que la que tenía cuando estaban nuestros antepasados. Y el consumo de esta plantita ya no es necesaria para poder elevar nuestra energía, pues no necesitamos de nada externo para poder ser plenos y dichosos. Aún así, con la llegada de la legalización del uso recreativo, es preferible aprender de ella de la manera más positiva posible y de forma que no nos baje nuestra frecuencia. Esto lo podemos hacer mediante el autocultivo, y si se va a consumir, hacer actividades que eleven esa vibración al momento de hacerlo, tales como la meditación, el estar en contacto con la naturaleza, hacer arte, tocar algún instrumento, realizar ejercicio, escuchar música de alta frecuencia, etcétera, etcétera. De esta manera estaremos abriendo más nuestra mente y nuestros corazones, conociéndonos más a nosotros mismos, haciendo que el amor que nos tenemos crezca y por lo tanto también la empatía hacia los demás seres sintientes, volviéndose entonces un círculo virtuoso perfecto de armonía que hace que nos vayamos quitando todas esas viejas creencias que por tantos años han minado nuestro camino espiritual y así poder dar un paso fuera de la Matrix. Si quieren aceptar el consejo de un valedor, les diré que la forma en cómo podemos aprender más de esta maravillosa plantita de poder es cultivándola y ver cómo es su proceso de crecimiento en sus diferentes fases, abonándola y regándola a diario, darle el sol suficiente y ver cómo ayudamos a que crezca grande y vigorosa. Pues así estaremos aprendiendo cómo es que el cannabis, al igual que nosotros, al final está regido y es alimentado por los 4 elementos existentes en este planeta. La tierra, que le proporciona los nutrientes, el fuego del sol, de donde obtienen la energía de alta frecuencia en forma de luz para poder crecer, el viento, que les hace llegar el CO2 y esparce el polen para su reproducción, y el agua, que lava y alimenta sus raíces, y así poder vibrar al éter, que es el 5.º elemento espiritual que todos los seres sintientes tenemos en nuestro interior. Bueno, valedores, sin más por el momento, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like. Si encuentran útil esta información, ayúdenme a compartirla. Me parece que hay mucha desinformación sobre el tema. Y agradezco infinitamente el tiempo que han invertido en escucharme y de corazón les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima.